A Todo Juego por La Deportiva. 21:43, ya en el segundo bloque de lo que es A Todo Juego, con una gran nota que tuvimos con Carlos Cabezón Chilaver, con los pormenores de lo que va a ser en febrero, así como están las cosas, el nacional, el de futsal a nivel justamente nacional. Volvió el fútbol de primera, el licenciado, esto ya para seguir hablando en instantes de lo que fue la nota justamente con Julio Notario en la jornada de ayer, empate 1-1 entre el Sportivo Luqueño en el Feliciano Cáceres, que retornó después de casi 2 años y medio a volver a disputar un compromiso, esta vez por lo menos de manera amistosa. 1-1, reitero, entre el Luqueño y el 12 de octubre de Itagua. Para Luqueño lo convirtió el gol Valdés y Moreira, mientras que lo empató Guido Divani para el conjunto de Itagua. Jorge, 117 días después retornó el fútbol en nuestro país. Enhorabuena entonces el retorno del fútbol mayor, con una práctica de lo que va a ser el protocolo sanitario dentro de esta disciplina deportiva. Y bueno, está volviendo el fútbol de a poco. Mañana también hay varios amistosos para ir ya metiendo en actividad a todos los equipos que a partir del 17 de julio ya van a estar de vuelta en la competencia oficial. Y ojalá que los planteles no se resientan, porque se hablaba de un jugador de Cerro Porteño de las categorías formativas que había dado positivo al COVID-19 y bueno, no tuvo incidencia en el plantel superior, pero inmediatamente ya el Club Cerro Porteño tomó las medidas de aislarlo al chico con todas las medidas de seguridad para que se evite de esa forma el contagio a los planteles de superiores, tanto de Cerro Porteño como de las demás entidades. Así es, y efectivamente mañana se va a estar produciendo el primer amistoso de Cerro Porteño, lo va a hacer ante Nacional a las 8 horas, esto sin acceso a la prensa. Vamos a tener los materiales correspondientes a través del departamento de prensa tanto de Cerro Porteño como de Nacional. Esto en el fútbol principal de primera división. Una muy buena nota, Jorge, ahora con Carlos Chilaver, con el panorama me parece bastante claro y me parece importante recalcar esto. ¿Qué va a pasar con la Federación Paraguaya de Fútbol Salón cuando sus directivos empezarán a sentar postura? Porque me parece que esto no es tratar de enfrentarlos justamente, pero esto es una mojada de oreja, pero terriblemente, Jorge. Sí, sobre todo porque el hombre que está al frente ahora de la adicional de Futsal FIFA Área Interior fue un hombre que ha trabajado por muchísimos años en el fútbol de salón, tiene todos los contactos con las federaciones del interior del país y con el apoyo financiero y económico que le va a brindar la APF, puede traer muchísimas federaciones que estaban practicando el fútbol de salón a nivel de interior y creo que va a diezmar por lo menos unas 20 federaciones como mínimo. Yo creo que van a pasar al Futsal FIFA y eso va a producir una merma notable en cuanto a la calidad de participantes y a la cantidad también de protagonistas. Y alguna información que tenemos de forma preliminar, Jorge, porque no lo quiso decir Carlos Chilaver, pero de lo que tenemos, lo que estamos manejando, esas federaciones que están, las dos federaciones que están planteando organizar el Nacional de Futsal, están en el este del país. Nombre y apellido, Paranaense y Presidente Franco. Sí. Inclusive, me parece que vos tenés más información que yo, pero por lo que me dijeron, se podría hacer de forma conjunta. ¿Y por qué no? Había mucha gente molesta por la designación de Pedro Juan Caballero como la sede del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón por el hecho de que la distancia es muy larga, decían algunas federaciones, y ellos tienen que costear los gastos de traslado de sus propios pecunios. Entonces, por ahí se viene la mano. Tenemos dos estadios muy buenos, muy bonitos en el Alto Paraná. La afluencia de espectadores en esa zona del país, donde se vive apasionadamente el fútbol chico,
puede ser vital en este tema de la integración de estas dos federaciones al futsal FIFA. No, totalmente, va a ser un golpe terrible empezar perfectamente el Nacional de Fútbol, el Nacional de Futsal, le va la aclaración, en dos ciudades en el cual las dos federaciones son una de las más ganadoras justamente de lo que es el fútbol de salón, y es por eso lo que va precisamente esta mi preocupación que estoy teniendo, porque con todo esto, y sumándole lo que está diciendo también el licenciado Jorge Aquino, el caso de Julio Notario, que ya lo vamos a escuchar, lo vamos a volver a reproducir aquí a poco, lo que nos manifestó ayer, y me parece que las grandes federaciones van a estar en compañía de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, que van a estar pasando justamente al futsal. Y esto me lo está comentando con mucha preocupación aquí un amigo que está en sintonía. ¿Qué va a pasar el fútbol de salón? Me está consultando mi gran amigo Jorge Silvani, un gran fanático del Atlético Universitario. Jorge, un club que vos conocés bastante bien, y está preocupadísimo porque lo que se viene puede ser la debacle total, o por lo menos el principio del fin del fútbol de salón. Sí, sin lugar a dudas, y sin demeritar la sede asignada por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, el caso de Mambay, que también es una de las selecciones más ganadoras del interior, que organizaría en forma conjunta con Capitán Bao, que tiene un hermoso coliseo deportivo en la zona norte del país, y también lo mismo ocurre con Concepción y Orqueta, que son dos selecciones que hace tiempo están siendo protagonistas en esa disciplina deportiva. Pero hay que ver los siguientes aspectos, la parte de los costos que normalmente salen de las fuerzas vivas de cada federación y principalmente de algunos dirigentes. Vamos a ver si con este tema del apoyo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el aspecto económico y financiero de las federaciones nos hace que vuelque la voluntad de esta gente también de tirarse al futsal FIFA, porque eso puede ocurrir. Cuando te toca en el bolsillo, que es la parte donde más le duele al ser humano, entonces la gente cambia de postura. No, totalmente. Es una cuestión de que tenemos que estar bastante, bastante precavidos, porque como lo suele decir Salvador, como lo suele decir vos también, Jorge, nosotros no estamos jugando partido por ninguno de los dos, pero como estábamos un poco más ligados, digo ligados porque vos también jugaste, lo dirigiste, en su momento yo también jugué fútbol de salón. ¿Y qué va a pasar? Porque febrero suele ser el mes, entre enero, febrero y marzo, meses en el cual la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón organiza las eliminatorias, que suele empezar a la primera quincena de enero y finalizar un mes después, y el anuncio de que primero iban a ser 16 federaciones y que ahora, así como están las cosas, habría una eliminatoria. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón? Es la gran pregunta, Jorge. Esa era mi preocupación. El primer día que lo entrevistamos al licenciado Julio Notario, que nos enteramos de que él pasó del fútbol de salón al futsal FIFA y que iba a abocarse de pleno a su tarea gerencial, la parte de área interior. Esa es mi preocupación, porque a fuerza de ser sincero, lo que mantenía vivo al fútbol de salón era sus campeonatos nacionales en los meses de enero, febrero e inclusive parte de marzo. 3 meses del año prácticamente eso acaparaba la atención del fútbol de salón, porque los campeonatos en el área capital, a fuerza de lo que era antaño, decayó muchísimo. 3 o 4 clubes prácticamente eran los que permanentemente peleaban los campeonatos de fútbol de salón, y el resto eran todos participantes de relleno. Inclusive algunos clubes descendían, otros ascendían, pero siempre los que protagonizaban la lucha por el título estaba circunscrito a Simón Bolívar, Deportivo San Antonio, José Mesa y últimamente Fomento de Barrio Obrero, y el resto eran todos equipos rellenos, rellenos en el sentido de que no se preparaban en el aspecto dirigencial, en el aspecto técnico con buenos preparadores, y tampoco se reforzaban con jugadores importantes para poder tener una altísima competencia.
y los frutos estaban en el desarrollo después de la competencia, porque siempre peleaban de media tabla para abajo aquellos equipos que no se preparaban, y siempre eran los mismos, 4 o 5, que algunas veces sumaba uno más, los que permanentemente estaban disputando el cetro. Y eso se fue dando ya hace aproximadamente 10 años atrás, y de repente uno miraba la competencia a través de los canales de televisión, o nosotros que hacíamos la cobertura, y veíamos jugadores excedidos de peso, que en nuestra época ni en el banco de suplentes esos iban a sentar. Sin embargo, eran los grandes protagonistas en las finales del fútbol de salón. Realmente lamentable, ¿verdad? Porque en la época que nosotros jugamos, que fue la época dorada, campeón del mundo Paraguay en Melbourne, Australia, 88, en esa época había 8 o 10 equipos de los 16 que peleaban campeonato. Cualquiera te podía ganar. La competencia era altísima. Con decirte que en el 88, Coronel Escurra fue campeón. Y de Coronel Escurra no se fue ningún jugador a la selección paraguaya, Australia. Del Deportivo Colón, que fue vicecampeón, donde yo tuve la oportunidad de jugar, se fue solamente Carlos Salinas. Del tercer equipo, que era Simón Bolívar, el equipo del presidente de la federación, se fueron 6 jugadores. 2 arqueros y 4 jugadores de campo. Y de Olimpia, que era el cuarto, fueron 2 jugadores, José Carlos Romero y Hugo Villamayor. Y el resto se trajo de jugadores de Europa y algunos de otros equipos, el caso de Demetrio Fraga de Colonial, de Silvio Arevalo, que jugaba en Pedro Juan Caballero, Luis Gualberto Martínez, que era lógicamente también de Simón Bolívar en su momento, dentro de esos 6 atletas que habíamos mencionado. Y bueno, hoy día no hay esa competitividad que había antes en el fútbol de salón. Los clubes realmente están atravesando por momentos económicos bastante difíciles. Se depende prácticamente del bolsillo de cada dirigente o del grupo de dirigentes que maneja cada club, y la federación, en vez de facilitarle, le llena de costos, de arbitraje, le llena de costos de alquiler, de tarjeta, cualquier cosa le cobra. Entonces lo que están haciendo es cada vez hacer más cuesta arriba la posibilidad de la práctica de esta disciplina deportiva. Claro, ¿no? Y esto me parece que aquí también, reitero, un gran aporte aquí también de Jorge, que está en sintonía. Y todo empezó con el tema del fútbol de salón cuando comienza a cambiar la regla. No sé, me parece que también esta situación del fútbol de salón de adaptarse, de cambiar su regla, era una forma evidente de que el futsal lo estaba marcando el camino. Y ahora, reitero, por su importancia, me parece que la Federación de Fútbol de Salón tiene que replantearse muchas cosas. Y como vos lo estabas diciendo, Jorge, a lo claro, y nos tocó muchos nacionales, tanto a nivel de primera, como también juveniles, cuestiones de mundiales que se han hecho aquí, que estuvimos también, tanto en la C17 como en la C20, y todo es a pulmón de cada federación, de cada organizador. Y bueno, sin embargo, aquí la APF tiene un apoyo pero bastante fuerte a través de la FIFA, cosa que los recursos van a ser mucho más fáciles, entre comillas fáciles, de conseguir, cosa que en el fútbol de salón se hace mucho más complicado, Jorge. Así mismo es, y recuerdo que en su momento hubo un acercamiento por parte de los dirigentes de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón con los dirigentes de la adicional de Futsal FIFA, con el afán de fusionarse. Pero siempre el drama fue quién iba a comandar, quién iba a estar al frente de esta fusión. Siempre hubo la pulseada en su momento del doctor Alarcón con el escribano Subizarreta, después más adelante ya la presencia de José Luis Alder, bancado por Juan Ángel Nasput en su momento, y todos querían manejar, nadie quería torcer el brazo para darle la posibilidad al otro dirigente que maneje los hilos del fútbol chico en su fusión. Inclusive el fútbol de salón fue ayudándose a las reglas de juego del futsal FIFA, con una pelota un poquito más liviana que saltaba, después ya se podían hacer los goles dentro de la bomba, dentro del área del adversario, y así se fueron modificando algunas reglas del fútbol de salón, por ejemplo la tenencia del balón solamente 15 segundos en su terreno, que el arquero no podía pasar el medio campo. Entonces se convirtió en un partido reglamentado, porque
tocaban, le dan al arquero para que remate de larga distancia, prácticamente desde su campo, y les fue sacando brillo a lo que era el desarrollo de esta disciplina deportiva de antaño, donde uno hacía los goles fuera del área, fuera de la bomba, y tenía que hacer un gran esfuerzo de rotación, de marca, como para romper la marca del adversario, y eso le daba calidad técnica a los jugadores talentosos que con su habilidad y su destreza tenían que manejar los hilos de un partido. Y muchos partidos a raíz de eso, Jorge, terminaban 1-0, 1-1, 2-1. Resultados muy parejos, porque justamente ingresar o convertir el gol era todo toda una odisea, así podemos decirle, con las jugadas preparadas, con las jugadas elaboradas, con el famoso pivot, y con esto también el fútbol de salón perdió bastante con el cambio y con la figura del popular rombo, como se suele decir, el poste bien fijo, los dos alas y el pivot que estaba justamente ahí, que siempre era un fortachón que lo podía aguantar todo. Luego cambió de formato y a partir de ahí el fútbol de salón también perdió muchísima fuerza, Jorge. Sí, porque hoy día se juega con dos laterales bien abiertos en el vértice de medio campo y dos pivots en cada lado hacia arriba para darle la posibilidad al arquero que pueda rematar de larga distancia. En eso se traduce todo el fútbol de salón hoy día. Se perdió muchísimo esa capacidad de creación, de rotación, de despliegue físico, técnico. Ahora tocan los laterales, el lateral le toca al arquero, está como bajo la suela y le mete un puntazo al otro arco por si acierta y los dos equipos se manejan así. Entonces se perdió el encanto que tenía el fútbol de salón con jugadores notables. Yo recuerdo la época de Joel Villalba, Martín Barrientos, toda esa camada de San Alfonso, los hermanos Ruiz Díaz, los hermanos Lescano, jugadores notables después en los años 90, el Sport Colonial, por ejemplo, por decirte, Demetrio Fraeda, Carlos Eduardo Peralta, Víctor López, Flavio Pereira, jugadores notables que jugaban un fútbol de salón diferente porque las reglas eran diferentes. Es así. 22 horas puntualmente, Jorge, ¿te parece si lo dejamos por aquí y lo escuchamos atentamente lo que decía en la jornada de ayer el licenciado Julio Notario? Jorge, que tengas un buen fin de semana y nos vamos a estar reencontrando el día lunes con más A Todo Juego, Jorge. Muy bien, Cachi, muchas gracias. Vamos a estar en comunicación nuevamente el lunes y que tengas muy buenas noches, vos y toda tu familia. Así es. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Aquino, por supuesto, aquí en A Todo Juego, en la primera hora.